Bueno, vamos a darle continuidad con tablas de verdad, pero de nuestra unidad número 3, que era lógica. Para eso tenemos tabla para cada uno de nuestros conectivos. La primera tabla que nosotros vamos a ver es la tabla de negación, que está representada mediante la simbología como una L acostadita, y la negación, su expresión en lenguaje natural, se lee como no. Bueno, ahora, ¿qué es esta tabla de verdad? ¿Cómo está formada mi tabla de verdad? Bueno, mi tabla de verdad de mi conectivo de negación se forma por una tabla que contiene, del lado izquierdo va a tener a mis proposiciones y del lado derecho voy a tener la negación de mi proposición. Mi conectivo de negación, en este conectivo solo se afecta a una variable o bien a una expresión completa considerada como unidad. Este se ve reflejado en el sentido de no o es falso, es la negación de mi proposición, que representa la inversión del valor de verdad de una proposición, o sea, la negación. Por ejemplo, si yo tengo mi proposición P es igual a hoy es lunes. Esa es mi proposición. Si yo les digo hoy es lunes, ¿ustedes qué me responderían? Sí o no, dependiendo si es lunes. ¿Sí? ¿En qué día es hoy? Hoy es miércoles. Si yo les digo hoy es lunes, me van a decir no. Entonces, esta es una proposición. Ahora, ¿cómo voy a hacer el llenado de mi tabla de verdad? Voy a iniciar con verdadero y falso. No hay más. En la tabla de verdad de mi conectivo de negación, voy a negar mis proposiciones, verdadero o falso. Si yo niego mi proposición, hoy es, supongamos que dijera, hoy sí es lunes, la negación, pues va a ser falsa. Y la negación de falsa, pues va a ser verdadera. Únicamente voy a negar mi proposición. Entonces, si digo, hoy es lunes, suponiendo que es verdadero, la negación de hoy es lunes, hoy no es lunes. Ahora, la falsedad de que hoy no es lunes, la negación de hoy no es lunes, hoy es lunes. Si mi oración es verdadera de hoy es lunes, ¿cuál es la negación de hoy es lunes? Hoy no es lunes, porque estoy negando mi proposición. Si mi proposición dice hoy no es lunes, ¿cuál es la negación de hoy no es lunes? Pues hoy es lunes. Bueno, esa es la tabla de verdad de mi conectivo de negación. Ahora, viene la tabla de verdad de mi conectivo conjunción. Este conectivo de conjunción está representado por la siguiente simbología, que es como si fuese una V invertida, y su expresión en lenguaje natural se lee como I. Ahora, este conectivo puede unir dos o más proposiciones, es decir, la conjunción es un conectivo binario porque necesita de dos proposiciones, una antes de mi conectivo y una después. Una conjunción es falsa cuando cualquiera de sus componentes es falso. Refleja el sentido de y, pero y que, entre otros, del lenguaje ordinario. Se representa mediante esta simbología que dijimos que es como si fuese una V, y tengo el siguiente ejemplo. Bueno, para esto, mi tabla de verdad está formada por dos variables proposicionales, P y Q. ¿Y qué voy a obtener como resultado? La conjunción de P y Q. Por ejemplo, donde mis variables proposicionales P es la siguiente. Nuevamente voy a utilizar hoy es lunes y mi variable proposicional Q está lloviendo. Bueno, aquí viene la parte importante.
¿Cómo voy a hacer el llenado de mi tabla de verdad? Si tengo dos variables. Inicio, para empezar, si tengo dos variables proposicionales, ¿cuántas combinaciones voy a tener? Nuevamente, regresamos a lo de la álgebra booleana. ¿Cuántas variables proposicionales tengo? 2 a la n. ¿Por qué 2? Porque primero que nada voy a tener únicamente dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Verdadero y falso. N es igual al número de variables. ¿Cuántas variables tengo? P y Q. Por lo tanto, esto es igual a 2 a la 2. Quiere decir que voy a multiplicar 2 veces el número 2 y esto es 2 por 2 es igual a 4. Inicio el llenado de mi tabla de derecha a izquierda. Voy a tener un total de 4 combinaciones. Inicio con verdadero, falso, verdadero y falso. 1, 2, 3, 4 combinaciones. Siguiente variable, verdadero, verdadero, falso, falso. Es como si fueran un 0 y 1, 0 y 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Solo que aquí vamos a utilizar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Si tuviese yo tres variables, P, Q y se me ocurre aquí R, ¿cuántas combinaciones tendría yo? Bueno, recuerden que voy a sacar el número de combinaciones en base 2 a la n, donde n es mi número de variables. ¿Cuántas variables tengo? Aquí serían 3. 2 a la 3. No es multiplicar 2 por 3, es multiplicar 3 veces el número 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Pregunta, ¿cuántas combinaciones tendría yo si tuviese yo tres variables? 8 combinaciones. Eso ya lo vimos que en álgebra booleana. Nada más que aquí estamos, en lugar de ver ceros y unos, estamos observando verdadero y falso. Ok, ahora dijimos que mi conectivo de conjunción va a ser verdadero, que es falso cuando cualquiera de sus componentes es falso. Se refleja el sentido de y, pero que en otros del lenguaje ordinario está representado por la simbología que es como una V invertida. Entonces significa que P y Q, para que mi tabla de verdad sea verdadera, dice que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Mi conectivo de conjunción hace referencia a que tanto mi primera como mi segunda proposición deben de cumplirse. ¿Qué es cumplirse? Que ambas estén ciertas para que el resultado sea cierto. Entonces, verdadero y verdadero, P y Q, verdadero y verdadero, es verdadero. Pero si alguna de estas dos no se cumple, entonces mi resultado va a ser falso. P y Q, cuando Q es falsa, entonces voy a obtener como resultado falso. Donde yo tengo un falso, entonces ya no se cumplen mis dos proposiciones, va a ser falso. Para que esto se cumpla, mis dos proposiciones tienen que ser afirmativas, verdaderas. Entonces, si yo niego hoy no es lunes y está lloviendo, voy a obtener como resultado un falso. Si yo tengo las dos variables proposicionales en falsas, las dos negadas, entonces voy a obtener como resultado un falso. Entonces aquí hay como tip que cuando yo hablo de mi conectivo en mi tabla de verdad de conjunción, para que mi resultado sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Si me encuentro alguna proposición falsa, en automático mi resultado me va a dar como falso. Ahora vamos a ver el conectivo de disyunción. Su simbología está representado con una pequeña V y su expresión en lenguaje natural se lee como una letra O. Entonces, voy a realizar mi tabla de verdad, P o Q. ¿Cuántas variables tengo? 2, P o Q, P y Q. Entonces voy a obtener como resultado la disyunción de P o Q. Teniendo como variables proposicionales, bueno, ¿qué hace este conectivo de disyunción? La disyunción también es conocida como un conectivo binario. ¿Por qué binario? Porque a fuerza necesita de dos variables, binario.
para que pueda yo aplicar este conectivo. Cuando se emplea tiene al menos dos sentidos posibles. El primero, un sentido incluyente y no exclusivo, el cual refleja un sentido de uno u otro o ambos. Número 2. Un sentido excluyente. Este se refleja en sentido de uno o lo otro, pero no ambos. Por lo tanto, una disyunción es falsa cuando solo sus elementos son falsos. Se representa con la simbología como nube pequeña. Perdón, cuando todos sus elementos son falsos. Va a ser falsa cuando todos sus elementos sean falsos. Por ejemplo, mi variable proposicional es la siguiente. P, hoy es viernes. Mi variable proposicional en Q, estoy contento. Ahora bien, ¿qué dice mi conectivo de disyunción? Dice que mi conectivo de disyunción está representado por no una letra o su expresión en lenguaje natural, lo que quiere decir que o se cumple una o se cumple otra, o pueden cumplirse ambas. O se cumple una o se cumple otra. Pero a fuerza se debe de cumplir una u otra proposición. En el conectivo anterior, que era conjunción, a fuerza se deben de cumplir las dos proposiciones. El conectivo de disyunción hace referencia a que con que se cumpla una sola proposición es más que suficiente. Ahora, realizo nuevamente mi tabla de mis conectivos P o Q. ¿Quién es P? Hoy es viernes y Q, estoy contento. Cuando dice que ambas proposiciones son verdaderas, quedaría hoy es viernes o estoy contento. Se están cumpliendo ambas proposiciones. Por lo tanto, el resultado de dichas proposiciones va a ser verdadero, porque se cumple la primera proposición y se cumple hasta la segunda proposición. Ahora, el siguiente conectivo cuando es verdadero, P. Hoy es viernes y la negación de Q. O no estoy contento. ¿Qué pasa cuando únicamente se cumple una proposición? No hay problema, sigue siendo verdadero. Porque o se cumple una, o se cumple otra, o se cumplen ambas. ¿Sale? Siguiente combinación. Cuando P es falso, o sea que hoy no es viernes, o estoy contento. Esta no se cumple, pero esta sí se cumple. Por lo tanto, el resultado de mi disyunción de P o Q es igual a verdadero. Ahora, siguiente combinación. Cuando tengo la negación de hoy no es viernes, esta no se cumple, y la negación de Q, no estoy contento. Ninguna se cumple. Cuando ninguna proposición se cumple, entonces voy a obtener como resultado falso. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos. Hacemos una pequeña pausa. ¿Qué es la negación? Negar mi variable. Si digo hoy es viernes, la negación hoy no es viernes. Si digo la negación de hoy no es viernes, hoy es viernes. Lo contrario, la negación. ¿Qué hace la conjunción? La conjunción en mi tabla de verdad, las dos proposiciones tienen que cumplirse, o sea, ser verdaderas, para que yo obtenga resultado un verdadero. ¿Qué hace la disyunción? La disyunción me dice que con que se cumpla una sola o las dos son verdaderos, pero si no se cumple ninguna, son falsos. Ahora viene la tabla de verdad de mi conectivo de condicional. Este conectivo de condicional está representado mediante una flechita que siempre va a ir dirigida a la derecha, nunca a la izquierda, y su expresión en lenguaje natural se lee como un entonces. Va a ser P, entonces Q. Este también es un conectivo binario, ya que para que se cumpla debe tener antes una proposición y después una proposición. Si pasa esto, entonces sucede el otro, ¿vale? Expresa que la falsedad sí puede llevar a la verdad, pero la verdad no puede llevar a la falsedad. Refleja el sentido de entonces, solo sí, y se representa
mediante una flecha que siempre va dirigida a la derecha. Normalmente el antecedente se escribe a la izquierda y el consecuente a la derecha. El antecedente y el consecuente. Por ejemplo, tengo aquí mis variables proposicionales. Mi variable P es la siguiente. Soy electo diputado de este distrito. Soy electo diputado de este distrito. Mi variable proposicional Q, disminuyo los impuestos. Aquí lo importante que tenemos que hacer, bueno, tengo cuántas variables proposicionales, tengo dos. ¿Cuáles son? P y Q. Realizo mi tabla quedando mi condicional P, entonces Q. Este conectivo de condicional dice que la verdad nunca me va a llevar a la falsedad. La verdad nunca me va a llevar a la falsedad. Lo voy a poner aquí con un asterisco. La verdad me va a llevar a la verdad. Claro, si yo digo la verdad, voy a obtener una verdad. Si yo digo la verdad nunca me va a llevar a la falsedad. ¿La falsedad me puede llevar a la verdad? Sí, la falsedad me puede llevar a la verdad. ¿La falsedad me va a llevar a la falsedad? Pues también, la falsedad me va a llevar a la falsedad. Bueno, de acuerdo al llenado de esta tabla, la siguiente explicación ayuda a entender este conectivo, considerando las proposiciones P y Q. Vamos a darle respuesta acerca de mi variable, soy electo diputado de este distrito, y Q, disminuyo los impuestos. Lo que quiere decir que si el diputado no es electo, y no disminuye los impuestos, no puede decir que mintió. Si no ganó, pues no va a disminuir los impuestos, por lo tanto es verdadero, porque no ganó y no disminuyó los impuestos. Esto es verdadero. ¿Sale? Dice, si no es electo y bajan los impuestos, tampoco puedes decir que mintió, porque de la falsedad lo llevó a la verdad. Digan una mentira y pueden sacar verdades. ¿Sale? Entonces esto lo llevó a la verdad. Dice, es decir, que si no es electo diputado, no puede saber si decía la verdad. Si no ganó, ¿cómo vamos a ver si podía disminuir los impuestos? Si es electo y disminuye los impuestos, disminuye los impuestos, entonces dijo la verdad. Pero si es electo y no disminuye los impuestos, pues entonces fue un mentiroso. La verdad nunca me va a llevar a la falsedad. Es lo único falso. He hecho mentiras, voy a llegar a la verdad. La verdad me va a llevar a la verdad, pues claro, es cierto. La falsedad me lleva a la falsedad, también es cierto. Aquí lo más importante, bueno, yo lo veo de mayor relevancia, que la verdad nunca me va a llevar a la falsedad. Va a ser el único falso que yo voy a tener en mi tabla de la condicional. Ya los demás van a ser verdaderos. ¿Sale? Como que ustedes tienen que ir viendo lo que se les facilite más para entender. Ahora el conectivo de bicondicional. Este está representado mediante una flecha dirigida a ambos sentidos, tanto a la izquierda y a la derecha, y su expresión en lenguaje natural se lee como sí y solo sí. Este conectivo también es llamado de doble implicación o teorema recíproco. El conectivo bicondicional solo es verdadero si sus dos componentes tienen el mismo valor de verdad. Es decir, o ambos son verdaderos o ambos son falsos, reflejando de sí y solo sí, que es equivalente, representado por una flecha dirigida a ambos sentidos. Por ejemplo, tengo dos variables proposicionales. Mi variable P, que dice hoy es domingo, y mi variable Q. Ahora, recuerden que este conectivo dice que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas o ambas tienen que ser falsas para que se cumplan. Si yo les digo, hoy es domingo, mañana será lunes, sí, si hoy fuera domingo, mañana sería lunes.
ambas proposiciones son verdaderas, obtengo como resultado un verdadero. Si les digo, hoy es domingo, que es verdadero, mi proposición Q, la negación de mañana no es lunes, entonces esto es falso. Si hoy es domingo y les digo mañana no es lunes, eso es falso, porque entonces mañana sí sería lunes, ¿sale? Si les digo, si hoy no es domingo y mañana será lunes, entonces estoy negando que si no es domingo y mañana será lunes, eso también es falso. Si les digo, hoy no es domingo, estoy negando más proposiciones. Hoy no es domingo, mañana no será lunes, pues eso es verdadero. Ahí va como tip, ahí les va como tip. Ambas proposiciones tienen que ser iguales para que yo obtenga como resultado verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, falso va a ser verdadero. Condicional tienen que ser iguales. O ambas verdaderas o ambas falsas para que mi conectivo de condicional sea verdadero. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? Creo que no. Ahora sí viene un pequeño ejercicio para ustedes. Yo hago el ejercicio. Sale. Aquí viene lo bonito. Ahora vamos a revisar las tablas de cada uno de nuestros conectivos que vimos. Primero que nada, aquí tengo dos variables proposicionales. ¿Cuáles son? P y Q. Aquí estamos hablando de qué conectivo estamos hablando que está representado como por una letra B. Estamos hablando del conectivo de disyunción. Este es P y Q. Su expresión en lenguaje natural se lee como I y estoy hablando de conjunción. ¿Vale? Este es mi su expresión en lenguaje natural se lee como entonces. Estoy hablando de condicional. La flechita a la derecha. Este siguiente conectivo es bicondicional. Su expresión en lenguaje natural sí, solo sí. Y aquí tengo la negación de P y la negación de Q. ¿Sí? ¿Qué voy a realizar primero? Tengo dos variables proposicionales. ¿Cuántas combinaciones voy a tener? 4. ¿Cómo sé que son 4? Es 2 a la n, donde n es el número de variables. 2 por 2, 4. Empezando por verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Sale? Ya tengo mis dos variables, la tabla de mis dos variables. ¿Qué dice la tabla del conectivo de disyunción? Que se lee como o se cumple una o se cumple otra para que sea. Si no se cumple ninguna, va a ser falso. P o Q, cuando ambas son verdaderas, ¿qué voy a obtener como resultado? Verdadero. ¿Cuál era el tip que yo les decía? O se cumple una o se cumple otra para que sea verdadero. P, cuando P es verdadero o Q es falso, ¿esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Verdadero? Ah, no. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. O se cumple una, ¿qué quiere decir que se cumple? Que sea verdadera. O se cumple una, o se cumple otra, o se cumplen ambas. Entonces, si tengo un verdadero, va a ser verdadero. Si tengo el conectivo un falso y un verdadero, o se cumple una o se cumple otra. Como aquí se está cumpliendo Q, entonces esto es verdadero. Pero si no se cumple, Debajo sería. entonces aquí esto va a ser falso. ¿Sale? Ahora voy con el conectivo de conjunción. Este I dice, cumples la primera y cumple la segunda. Ambas proposiciones se tienen que cumplir para que sean verdaderas. ¿Sale? Conectivo P y Q. ¿Quién es P y quién es Q?
verdadero y verdadero, esto es Sí, verdadero. Colectivo de conjunción se tiene que cumplir ambas proposiciones para que mi resultado sea verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, 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 pues falso. ¿Sale? ajá, Ahora, vamos con el conectivo de condicional. Su expresión en lenguaje natural se lee como un entonces. Aquí dice que la verdad nunca me va a llevar a la falsedad. P, que la verdad entonces, te hará libre. nunca me va a llevar a la falsedad. Lo que yo les decía en los tips, la verdad nunca me vaya a llevar a la falsedad. La segunda es falso. De ahí en fuera los demás van a ser verdaderos. Si yo digo la verdad, pues voy a obtener como resultado una verdad. Si yo digo una mentira, tal vez echando una mentira, voy a obtener una verdad. Eso es verdadero. Y si yo digo mentiras y me responden con otra mentira, pues estoy hablando de que obtengo nuevamente una mentira. Mentira y mentira, pues es verdadero. ¿Sale? Y ahora vamos con el condicional. Dice que ambas proposiciones tienen que ser iguales. O ambas son verdaderas o ambas son falsas para que obtenga yo como resultado un verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso, verdadero. La negación de P. ¿Quién es P? ¿Verdadero? La negación de verdadero, falso. La negación de verdadero, falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. Ahora sí, voy con la negación de Q. ¿Quién es Q? La negación de verdadero, falso. La negación de falso, verdadero. La negación de verdadero, falso. Y la negación de falso, verdadero. Y ahí está la tabla de verdad únicamente con dos variables proposicionales. ¿De quién? De mis conectivos de disyunción, conjunción, condicional, bicondicional y negación. Por eso es importante que ustedes aprendan a distinguir de qué simbología estamos hablando. Y como ya conocen sus tablas, ahí es como tip que yo les hago la observación. Cuando yo hablo de este conectivo, desde que es su expresión en lenguaje natural se lee como, estoy hablando del conectivo de disyunción. Les voy a poner aquí, disyunción. Este conectivo es de conjunción. Este es condicional. Este es bicondicional. Y estos últimos son la negación. Bueno, cuando yo hablo del conectivo de disyunción, dice que para que mi tabla sea verdadera, o uno u otra variable proposicional de quiénes son P y Q, o uno u otro tiene que ser verdadero para que obtenga yo como resultado un verdadero. Si ambas son falsas en mi conectivo de disyunción, entonces voy a obtener como resultado un falso. Ahora, mi conectivo de conjunción. El conectivo de conjunción, su expresión en lenguaje natural se lee como una Y y está representado como con una V inversa. Este conectivo me dice que ambas proposiciones deben de cumplirse para que sean verdaderas. Cumples una y cumples la otra, ¿sale? Para que ambas proposiciones sean verdaderas y pueda yo obtener el resultado de verdadero. Si únicamente se cumple una variable proposicional, entonces voy a obtener como resultado un falso. Si solo se cumple una, voy a obtener un falso. Y si no se cumple ninguna, voy a obtener falso como resultado. Mi conectivo de condicional, aquí el único tip dice que la verdad nunca me va a llevar a la falsedad. P, entonces Q. P, entonces Q. La verdad nunca me va a llevar a la falsedad, por lo tanto obtengo como resultado una F de falso. ¿Vale?
La verdad me va a llevar a la verdad, claro. La falsedad me va a llevar a la verdad. A veces dicen que echando mentiras se obtiene la verdad. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Y la falsedad me va a llevar a la falsedad, también es verdadero. La falsedad me va a llevar a la falsedad, verdadero. ¿Sale? Y entonces tenemos que el conectivo de bicondicional, su expresión en el lenguaje natural se lee como sí, solo sí, y está representado mediante la simbología de una flechita dirigida a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Dice que para que ésta sea verdadera, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas y falsas. O ambas son verdaderas o ambas son falsas para que estas sean verdaderas. Verdadero, verdadero, PQ, verdadero. Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, 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 verdadero. Y ahora viene la negación de P. ¿Quién es P aquí? Verdadero, la negación, falso. La negación de verdadero, falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. La negación de Q, la negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Vamos a hacer una pequeña tabla de verdad. Una vez que ya realizamos la tabla general de todos, ahora vamos a hablar de ejercicios, pero como en todas matemáticas existe una jerarquía de operaciones. Recuerden que primero realizo la jerarquía de operaciones, la multiplicación, la división, la suma y al final la resta. Bueno, pues en estas tablas, de acuerdo a la lógica, también existe una jerarquía de operaciones. ¿Cuál es esa jerarquía de operaciones? Primero, ¿qué voy a resolver? Primero voy a resolver lo que tengo entre paréntesis, después voy a realizar la negación, después voy a realizar la conjunción y disyunción y al final voy a realizar la condicional y la bicondicional. Que me indica que primero en mi jerarquía voy a realizar lo que tengo entre paréntesis, después la negación, después la conjunción y la disyunción y al final la condicional y la bicondicional. Para eso tengo el siguiente ejercicio. Negación de P y Q. Bueno, voy a realizar mi tabla. ¿Cuántas variables tengo en esta expresión? Tengo dos variables. P y Q. ¿Sales? ¿Qué voy a realizar primero a la jerarquía de operaciones? Primero voy a resolver lo que tengo entre paréntesis. ¿Qué tengo entre paréntesis? P y Q. P y Q. Y después, la negación. Ah, pues después voy a hacer la negación de ¿quién? De P y Q. Sales. ¿Cuántas variables, cuántas combinaciones tengo de acuerdo a mis dos variables? Tengo 4 combinaciones. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, ¿qué me decía este conectivo? Este conectivo, ¿de qué conectivo estamos hablando? Conjunción o disyunción. Su expresión en lenguaje natural se lee como I. Estamos hablando de conjunción. Dijimos que cuando hablamos de y cumples una y cumples otra. Ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que obtenga yo como resultado un verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Una vez que ya tengo el resultado de P y Q, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ahora negar. ¿A quién? A P y Q. La negación de verdadero, falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. Y la negación de falso, verdadero. Ahí está. Ese es el resultado de mi tabla de verdad. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas?
Ya hicimos una tabla que abarca todos los conectivos, sus tablas de verdad. Ahora vamos a ir extendiendo un poco más para poder resolver, de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Esta función es negación de ¿quién? De P y Q. ¿Qué voy a realizar primero? Lo que tengo entre paréntesis. Después se realiza la negación, después la conjunción y la disyunción, y al último la condicional y la bicondicional. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas? Ahora, de este ejercicio, ¿cuántas variables tengo? P y Q, son dos, P y Q. Realizo la combinación, sé que tengo 4 combinaciones, empezando de verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué realizo primero? Lo que tengo entre paréntesis. ¿Qué tengo entre paréntesis? P y Q. Dice que la conjunción, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que yo obtenga como resultado un verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. ¿Sale? Ahora, una vez que tengo ya la conjunción de P y Q, realizo la negación. ¿De quién? De P y Q. La negación de verdadero, falso. La negación de falso, verdadero. La negación de falso, verdadero. Y la negación de falso, verdadero. Ahí está.